investigación Genealogías, la reconstrucción de las fuentes de la arquitectura reciente en Chile. Bueno, primero explicarles por qué estamos acá, en esta pizzería, que puede parecer innovador, pero en realidad es porque esta es una de las obras seleccionadas para la Bienal de 2019 y por tanto nos interesaba como tener esa conexión, ¿cierto?, como parte de ella. Adelante. Permiso. Entonces, bueno, voy a partir explicándoles un poco de qué trató esta investigación en su primera parte, ¿cierto?, la parte más cuantitativa, para luego dar paso al tema de esta sesión, que es medio y representación. Lo voy a presentar después, ¿ya? Pero Diego Gras y Gabriela García Cortázar. Después los voy a presentar en profundidad. Bueno, partimos de esta muestra de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo del 2019, la Bienal interrumpida, recordarán todos. Y de esta muestra, que obviamente nosotros teníamos mejor acceso con Juan Pablo por tener esta base de datos, nos preguntamos qué información podríamos sacar de todos estos arquitectos y estas obras que fueron seleccionadas para la Bienal. Y planteamos una especie de genealogía. Partimos con ese término, aunque quizás ahora no nos acomoda tanto, pero lo que queríamos ver era hacia dónde miraba, ¿cierto?, la arquitectura chilena contemporánea. En una primera instancia, ordenándolos por localización y también por periodo histórico. Entonces, bueno, a partir de este cuerpo de obras de la Bienal de Arquitectura, la investigación propone este ejercicio genealógico y que nos permite, claro, identificar estas fuentes, claro, con nombre y apellido, la obra y su arquitecto, pero también nos hace preguntarnos y cuestionarnos acerca de qué entendemos por referencia, porque no todos los arquitectos entienden el término igualmente. De hecho, ese va a ser un tema que vamos a abordar en profundidad mañana. También, dentro de esta investigación, nos dimos cuenta de esta tensión que surge entre quienes declaran explícitamente sus referentes mientras otras personas deciden no tener referentes o declarar que no los tienen, mientras también hay otros que deciden referenciar o citar obras con autoría conocida, o sea, con un arquitecto, mientras otros con arquitectura anónima, que fue un poco lo que hablamos ayer sobre identidades y autorías. Y por último, el tema que me toca en el fondo es que en este contexto estamos marcados por la creciente difusión y proliferación de nuevos medios y por lo tanto hay mucha información, hay mucho material y es difícil capturar o entender los significados de toda esta información. Bueno, entonces, como resumen, nos preguntamos primero qué obras y arquitectos han influido entonces en la arquitectura chilena contemporánea, asumiendo, y aquí nos echamos al agua, de que estamos mirando arquitectura hacia afuera o hacia adentro. Y en segundo lugar, en qué dimensiones esto ha impactado en nuestra arquitectura, cómo se utilizan las referencias y a través de qué medios se obtiene la información y cómo ellos influyen en la obra. Entonces, la muestra era estas 88 obras que representaban 74 oficinas. Una de las gracias de esta Bienal es que eran oficinas que estaban distribuidas a lo largo del país, y en este gráfico en el fondo vemos que la mayoría eran obras, ¿cierto?, el edificio como el objeto arquitectónico, mientras la minoría eran proyectos urbanos y de creación artística. De igual manera, le preguntamos a todos ellos, hicimos la encuesta a todas estas oficinas. Y de alguna forma la metodología, la organización de todo este material fue a través de unas fichas, ¿cierto? Bueno, también estos Excel enormes que no los vamos a mostrar, pero la forma como de ir ordenando la información fue a través de estas fichas que iba poniendo en relación la obra de la Bienal con la obra referenciada. Adelante.
De la misma manera, ordenamos la información sobre los arquitectos, ¿cierto? Los autores y los autores de referencia, ¿cierto? Los que habían, los autores de las obras. En algunos casos, como se ve en esta ficha, algunos arquitectos se autocitaron, y era parte de sus referencias también sus propias obras. Los resultados de la encuesta son que, por un lado, bueno, tenemos estas 83 oficinas, 120 respuestas, 113 referencias. Obviamente ahí, si se dan cuenta, hay una diferencia entre las respuestas y las referencias porque habían respuestas que decían que no había referente, otros que referenciaron temas que no están abordados aquí en esta presentación. Lo interesante de este mapa mundi es cómo nos damos cuenta que hay una fuerte referencia hacia Europa, ¿cierto? Mientras otras localizaciones no se utilizan tanto. Y también hay una fuerte referencia hacia Sudamérica y sobre todo hacia Chile. ¿Ya? O sea, nos miramos harto hacia mientras hacia Norteamérica no son tan citados. Por otra parte, ordenamos las referencias según el periodo de construcción, o sea, realización de la obra, y bueno, se ve claramente que hay una referencia alta hacia obras recientemente terminadas, ya entre el 2000 y el 2019. También ahí hay un impacto de la arquitectura moderna, ¿cierto?, entre los años 40 y 60. Pero también, y lo incluimos, obras súper antiguas, desde incluso antes de Cristo, primer centenio, y así. Las obras posmodernas, por supuesto, no eran tan citadas. Y después de toda esta investigación, lo que hicimos obviamente fue ordenar, estuvimos conversando largamente de cómo organizar este material y estas conversaciones, porque después de recabar toda esta información cuantitativa, obviamente queríamos darle como otra, o sea, queríamos conversar estos resultados y trabajar en la parte cualitativa de la investigación a través de estos tres temas. Ayer hablamos de identidades y autorías en una conversación súper interesante con Pia Montalegre y Hugo Mondragón. Hoy día es el turno de medios y representación y mañana de referentes y estrategias. Y entonces, hoy tenemos aquí a nuestros dos invitados estelares, Diego Grazúa y Gabriela García de Cortázar. Voy a presentar a ambos con su pequeña vida. Diego Graz es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor en esa misma institución desde el año 2014, desde el año 2016 en el programa de Magíster de Arquitectura Alemana. Es profesor visitante de Harvard desde el año 2020, colabora junto a Felipe de Ferrari en registros audiovisuales de arquitectura, obras y entrevistas desde el año 2006, fundando en 2011 la base de datos On Architecture. Funda Plan Común en el año 2012 y se retira de esa oficina en el año 2016. Desde el 2017 trabaja en proyectos de arquitectura junto a Tomás Batzenschlag en Graz Paz. Ha dictado charlas y participado como jurado invitado en el Instituto Tecnológico de Tokio, Universidad Nacional de Yokohama y la Universidad de Artes de Tokio, entre otras instituciones. Su trabajo ha sido presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, la Bienal de Arquitectura de Chicago, la Universidad de Columbia, la Galería MI de Tokio, etcétera, etcétera. Y Gabriela García de Cortázar, Galleguillos, es profesora asistente del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde también dirige el Magíster de Arquitectura. Es arquitecta de la Universidad de Chile, MI en Architectural History de la Barlet Lucien y PhD por la Architectural Association en el 2017. Ha hecho clases de historia y teoría en la EA, en Londres, y de taller de diseño, historia y teoría, tanto en pregrado como posgrado, en escuelas de arquitectura en Chile. Ha dictado conferencias en México, Ecuador, Chile e Inglaterra y publicado en diversos medios, tanto locales como internacionales. Ambos excelentes invitados para este tema. Y voy a hacerles una pequeña introducción de por qué nos interesa obviamente este tema, en particular a mí.
Obviamente estamos dentro de un contexto en que hay una proliferación de nuevos medios, de nuevas fuentes de información. Estamos llenos de información, sobre todo visual. Incluso tanta información hay sobre arquitectura que hemos notado que los referentes incluso hay paralelismos. O sea, mientras están construyendo o diseñando una obra, se está construyendo la que están citando. Y entonces además hay una apertura global, o sea, hay un compartir información desde distintos rincones del mundo. O sea, desde Chile podemos citar obras que están recién construyéndose en Japón. Y esto no solo amplía este campo de búsqueda, o sea, la cantidad de información a la que podemos citar, sino que también podemos entender que el discurso de la arquitectura ahora lo construyen no solamente los académicos, los eruditos, sino que además lo puede construir cada uno de nosotros o cualquier persona que cree que hay algo interesante en esa arquitectura. Entonces, bueno, en relación a eso hicimos esta encuesta, esta parte de la encuesta hacia los arquitectos, que tenía que ver con el medio y la información de la obra que conocían, ya, o sea, el medio que habían utilizado y qué información de la obra conocían más a través de estos medios. Entonces, en primer lugar, se le preguntó por qué medio conoció esta obra, y si bien claramente los medios online son ahí uno de los ganadores de esta encuesta, por otra parte nos sorprendió el tema de que se visitaba mucho en persona algunas obras. Y esto es súper importante, sobre todo en las obras de Chile. Y bueno, está la competencia ahí entre el libro y la revista, mientras el material audiovisual no es muy utilizado para citar obras. Cuando les preguntábamos qué es lo que más conoce de la obra y lo cruzábamos con el medio, ¿cierto? Quedaba este gráfico que es bastante como homogéneo, ¿cierto? No hay ninguna preponderancia entre uno y otro. Obviamente, a través del medio online se reconocen más las fotos y los renders, hay más posibilidades de encontrar material de ese tipo, pero es bastante como similar el tipo de material que se encuentra en cada uno de los medios. Cuando cruzamos esta información con el país que se referencia, o sea, el país donde está localizada la referencia, aquí se empiezan como a notar, ¿cierto?, las diferencias entre la información, ¿cierto?, cómo se llega a esa información. Entonces, en el caso de Chile es muy preponderante el tema de la visita en persona, que obviamente hace que el arquitecto conozca integralmente la obra, sus detalles, le pueda sacar fotos, etc. Pero bueno, también es sorprendente el caso de España e Italia, que también los arquitectos dicen que han ido a ver las obras que citan. Obviamente, en la medida en que se aleja el lugar, el país de localización de esta obra, los medios utilizados son claramente más los online o el libro, la revista, mientras obviamente la visita en persona es más escasa. Acá les presento un caso que es bastante divertido, por así decirlo, que es por ejemplo, la municipalidad de Rancagua. Y les pongo estos dos casos muy distintos. Bueno, la Casa Lautaro, que creo que es de Felipe Larquís, que hablamos de eso, que cita no le puse el nombre, pero bueno, este galpón en Matadero, Madrid, y él dice que conoce esta obra por la revista, por el medio online, por el libro, que podían contestar que había más una alternativa. Mientras, por ejemplo, la oficina de Lion Clips dice que la municipalidad de Rancagua utilizó de referencia la Plaza San Marcos de Venecia y el Aula de Asos, que hay muy poca información de esta obra. De hecho, dice que lo conocen por un libro y en el caso de la Plaza San Marcos en persona. Pero luego, bueno, no lo puse aquí, pero lo contrapongo con una noticia del LUN, que dicen que en realidad la referencia que usaron fueron las casas patronales de las cercanías de Rancagua. Entonces, acá dejo solamente planteado, lo lanzo y después me retiro. El tema de, según el medio, finalmente, qué discurso uno propone como arquitecto. Y bueno, aquí esto es más que nada una curiosidad haciendo esta investigación, empezamos a decir, bueno, influirá de
desde dónde te formas, cuál es como el valor que le das al viaje, o a la revista, o al libro. Y bueno, nos dimos cuenta que obviamente ahí el gráfico denota que había muchas obras que eran de la Católica y de la Chile, y en este gráfico también nos podemos dar cuenta que la visita a la obra es mucho más utilizada en los arquitectos de la Católica que los de la Chile y todos los que siguen hacia abajo, ¿cierto? Mientras los otros medios de alguna manera se usan de igual medida en todas las otras universidades. Y con eso, y tratar de no spoilear tanto y decir tantas cosas y tanta opinión, les voy a dar paso a los invitados a que hagan estos comentarios sobre estos hallazgos. Ellos recibieron la parte de la presentación previamente y por lo tanto tuvieron como tiempo de revisar y de reflexionar acerca de ello. En esto no les voy a hacer ninguna pregunta ahora, simplemente van a comentar y luego vamos a hacer alguna contrapregunta. Diego, Diego tiene... No, interesante los momentos finales de la Católica, Chile, el resto del mundo, como dos cultura arquitectónica hegemónica en ese país. Yo creo que parte de esto se trata del tema de genealogía. Yo siempre he visto este proyecto como una manera de reivindicar una genealogía desde la FAO. En este momento creo que es súper importante decirlo, creo que esta es la agenda más suprema, por eso es súper interesante. Yo hace un tiempo intento plantear una genealogía muy parcial desde el punto de vista de la Iglesia Católica. La hice en contrapunto con Pancho Díaz, Francisco Díaz, que es el editor de la revista de la Iglesia Católica, de la RECUR. Mi propuesta en un principio, que lo que ven ahí, era como hacer una especie como de turbo-wikismo, o sea, que se notara mucho que la genealogía de la arquitectura chilena era muy cuica, incluyendo, o sea, minimizando un poco la obra de escuela en términos históricos, obviamente, de la obra en adelante, la católica, todo lo que importaba por San Boyo, ¿cierto? Estábamos cercanos a un poder. Y si ven el documento, la mano de Pancho Díaz ahí, en base a acción afirmativa, un poco del lado mi cuiquismo y incorpora componentes para que sea más balanceado, cosa que yo creo que históricamente no es verdadero, pero como un modo de activismo lo encuentro importante, lo que logramos hacer. Dicho esto, yo esto lo trabajé en base a más o menos importar una idea de genealogía que existe en Japón. Por eso le enseño en la arquitectura de la Católica, sobre una genealogía en particular, que es la genealogía del Instituto Tecnológico de Tokio. Y desde ahí, coloquialmente, compensamos cómo extrapolar esta idea de genealogía a Chile, ¿cierto? Entendiendo como tanto una validación del pedigrí como una crítica al pedigrí en dosis iguales, a partir de una conversación. Se van armando frentes, se van armando posiciones, gente que contesta en contra del pedigrí, otros que buscan forzarlo, y yo trato de moverme ahí disfrutando de las peleas que se van dando. Y lo interesante de ese caso, digo, saliéndome de Chile, ¿cierto? Que voy a es que este Instituto Tecnológico de Tokio, es una escuela como que no está en el primer orden, o sea, históricamente no está en el primer orden de lo que sería en Chile, por ejemplo, la Católica y la Chile. Allá, la Católica y la Chile, si hacemos una especie de analogía, es la Universidad de Tokio, que es la Universidad de Chile, que es el instituto, la universidad pública más importante de Japón por lejos, donde ha salido extrañamente hasta mucho más vinculada a la elite. O sea, es la más pública más grande, pero es mucho más elitista que la otra. De ahí le sigue Waseda, que sería más parecida a lo que sería la Católica, una universidad privada, tradicional, igual de importante, pero menos importante que lo que sería la Universidad de Tokio. Y un poquito más atrás, históricamente también, ¿no? O sea, en términos como de volumen, de producción, estaría el Instituto Tecnológico de Tokio y otras. Y ese Instituto Tecnológico de Tokio es una universidad politécnica, pero tiene mucho más ingeniería, podríamos comparar en Chile que sería USACH. Y en el fondo lo que está haciendo, si lo vemos como representaciones de grupos sociales, lo que está haciendo el Instituto Tecnológico de Tokio, reivindicándose como grupo social, ¿cierto? Como una clase profesional emergente, en ese sentido se parece más a la historia
inicial de lo que fue la distintas escuelas que se llama Universidad de Chile, ¿cierto? No confesional, de una clase emergente que va tomando posiciones en el Estado, la formación del Estado. Ellos ocupan un medio para hacer eso, ¿ya? Y el medio es Chinquenchi. Chinquenchi es la matriz de la AMASUR, una revista cuando yo era estudiante, era súper importante. Y desde ese medio ellos proponen que algo que podríamos pensar también en Chile, que lo que hacía originalmente las publicaciones arquitectónicas en Japón era publicar solo grandes obras, ¿cierto? Un país que se está desarrollando durante los años 20, 30, y hasta el final de los 50, grandes obras que están transformando el país, grandes obras civiles, ingeniería, hechas por la élite, de una manera muy despótica. Y en esta publicación, en un momento, logra una posición de importancia como el editor general Kiyoshi Seiki, que es un arquitecto bien desconocido porque es profesor y maestro de Kazuo Shinohara, podrían conocer. Que a su vez el abuelo en términos de doctorado de Adele Pau, que estuvo en Chile. Y Kiyoshi Seiki lo que plantea es que los arquitectos de clase media lo que diseñan en Japón son casas. Casas que en Japón, no fuera el mundo, no eran vistas como arquitectura, era como la arquitectura vernácula. Están diciendo arquitecto, haciendo planos, arquitectura, todo eso, pero los medios lo bloqueaban. Y este editor lo que hace es abrir, por ejemplo, Yutakochi, que es una publicación solo de casas. Y desde ahí mete la idea de que la vida de la clase media japonesa tiene que representar en la arquitectura. Y eso a mí me hace pensar cómo los medios replican un poco eso. Por ejemplo, la ARQ en su época más canónica, que creo que es cuando la editora era Montserrat Palmer, ARQ estudiante, esto fue más o menos en el año 2000. Ella es la que aplica este como canon paisajístico, de la casquita en el paisaje, que no todos pueden pagar, por supuesto, que son segundas viviendas, y eso se vuelve una especie de canon de la imagen de Chile al extranjero, principalmente, y bueno, como reflejo de un país de mercantes que Chile también adentro, nos vemos desde afuera. Y contestar eso creo que no ha llegado todavía. Dos casos, por ejemplo. Después la ARQ pasa por Pato Mardones, que un poco continúa el trabajo de Montserrat Palmer, la pintura de Pellegrini, con el canon paisajístico, y después entra Pancho Díaz, que lo transforma muy radicalmente en algo más parecido a un journal académico, donde la crítica está más desde un punto de vista académico, muy válido, pero en términos de relación con la producción directamente arquitectónica está un poco más distanciado con lo que había antes. Y por otro lado está el tema Artsdale, súper importante que ustedes ven ahí esa proporción entre online y revista. Antes era completamente contrario, era todo revista, menos libros y online mínimamente, o sea, estamos hablando de esos años 2000. Y Artsdale con sus aspiraciones, primero la reforma urbana, luego la reforma arquitectura, luego Artsdale con sus aspiraciones globales, se salta el país, ¿cierto? Y pasa a trabajar a un nivel mundial, ¿cierto? Pero tampoco entran en esta idea que estoy planteando yo de representaciones de grupos sociales a través de medios de arquitectura que también publican ciertos tipos de arquitectura. Yo creo que, es que hay potencial, lo digo especialmente para los estudiantes, de hacer medios que apelen a mostrar, y me refiero principalmente ahora, que a mí personalmente no me interesa, de alguna manera, que muestre obras, como está viendo acá, de representaciones de grupos sociales que no son los que generalmente están representados, porque son las clases más, con más plata, y gradualmente más cosas de origen, de empuje fiscal, que son obras de mayor envergadura, pero sigue siendo también una relación directamente con el poder. O sea, si uno quiere contestar al poder, tiene que empezar a mostrar obras que estén fuera de ese lugar. Y no sé, por ejemplo, no hay espacio en las publicaciones, digo, bien gruesamente, para, no sé, una regla solo de ampliación, solo de regularización, solo de ley del mono, que se va para mucho. Y bueno, y tal como dice yo cuando era estudiante, el entorno protegido de la academia, los ayuda a sus profesores, les da tiempo para experimentar, mandar ciertas cargas antes de salir al mundo profesional y vivir de eso. Como difícil lanzarse a ciegas sobre qué hablar. Contraía una idea muy predeterminada de cómo iba a ser, pensaba que iba a ser una pregunta-respuesta, pero bueno, ya partió Diego, y nada,
de hecho justo por casualidad estaba leyendo otro artículo y como que reví genealogía patricia, divertido como ejercicio. Nada, pensaba como respecto del tema de mundo medio de representación para quién, ¿no? Y pienso que la pregunta subyacente, quizás paralela a la que detecta Diego, tiene que ver con la pregunta sobre cómo conocemos arquitectura, como pregunta central, ¿no? Central, pienso, no solo para los que estamos en la así llamada academia, sino que también para todos quienes practican en diversos formatos la profesión. Pienso que una pregunta bien bonita, ¿no? Como en qué consiste el conocimiento en arquitectura. Pienso que la pregunta que ustedes plantearon sobre las referencias como un inicio y pienso que cada caso probablemente da mucho más, porque uno cabría preguntarse si en el fondo la cita, que un poco lo que tú sugerías con la municipalidad de Rancagua, ¿no? Que son múltiples variables, no hay como un solo referente que ordena todo y ese ladrillo, calza con el ladrillo, hay miles de otras decisiones que confluyeron en la obra final. Y claro, yo pienso que las respuestas dadas son como una primera punta del iceberg y de ahí viene como digamos, todo aquello que se alinea para plantear un edificio X. Y pensaba, bueno, el tema del conocimiento en arquitectura como pregunta central, me parece muy interesante, ¿no? Porque ¿en qué consiste? Consiste en conocer las plantas, consiste en conocer la sección, consiste en conocer cómo funciona la estructura de algo, cómo se vive, cómo se siente. Digamos, caben muchísimos ángulos para esa pregunta. Y es bonito ver el tema de la visita, ¿no? De la visita al edificio como una fuente principal. Entonces, en ese sentido, pienso que sería probable que muchas cosas uno puedan influir como cosas vistas online. Básicamente también hay quizás referentes menos elegantes, que son detalles que tienen que ver con la experiencia, quizás también entran a informar, pero que no se logran conformar como una obra, ¿no? Sino que una rampa de algo. Y bueno, y quizás como vengo justo de un viaje en Uruguay, estuve 5 días en Uruguay en otra actividad, y básicamente uno logra poner sus temas durante 10 minutos y de ahí la conversación se va al viaje. Si conocen el viaje, se llama El Viaje con mayúscula, que es la Universidad de la República en Uruguay, que es la universidad, no existe, hay otra universidad privada, pero bueno, como Uruguay es un estado de bienestar transversal, tiene esta única universidad pública, gratuita, enorme, y cada generación desde que entra empieza a preparar su viaje. El viaje es un viaje que dura un año por el mundo, y conocen todo lo que quieran, obviamente dependiendo de las condiciones sanitarias como ahora. Pero claro, empiezan desde el primer año, se hace a través de una rifa que cada estudiante tiene que vender una cierta cantidad de números, que es un desafío enorme, se tiene que juntar muchísimo dinero y la universidad pone más dinero también. Y creo que el primer año tiene que vender 15 tickets, el segundo año como 50 y el tercero 100, y tiene que juntar cada ticket son $150, o sea, es muy caro. Y el primer premio, todo un sistema muy virtuoso, el primer premio es una casa que diseña un estudiante que se está titulando. Entonces todos plantean proyectos, el que gana, esa casa se construye, nosotros te titulas de una casa construida. Esa casa es el primer premio de la gran rifa que participa todo Uruguay. Y con eso se financia este viaje que se realiza al final de toda la enseñanza o cuando ya está encaudado, que pueden elegir cuando viajan. Y lo otro bonito es que los docentes postulan
articulan secciones de viaje. Hay 6 secciones de viaje, este año 6 secciones de viaje. En el fondo, Diego conoce Japón y plantea un viaje por Japón y Asia y propone qué edificios que los estudiantes votan si quieren ese viaje u otro, especialmente este viaje por el mundo, donde básicamente la vida se suspende durante un año y lo único que hacen es visitar ciudades, edificios, etc. Y genera, como en Uruguay, una sociedad, una sociedad de arquitectos donde el conocimiento de obras en primera persona es democrático, igualitario para todos. Y que, bueno, también supongo que dependiendo del grado de atención y de energía que tienen, algunos tendrán más preponderancia en su formación final, pero básicamente es una sociedad muy ilustrada en base al conocimiento directo. Suena todo muy ideal, pero en Uruguay estamos al lado, entonces muy... que no. Nada, como que estaba pensando, o sea, no pienso que la única manera de conocer una obra sea el conocimiento, que eso decía, quizás las más impactantes, pero digamos, hay obviamente un arsenal de maneras de conocer otras obras. Y pienso que eso es bien único de nuestra, bueno, no es tan único de nuestra disciplina, para saber plantearse, escribir una obra de teatro, uno tiene que saber de teatro, para plantearse escribir una novela que leer bastante. Y entonces, nada, como que pienso que la pregunta sobre medios y representación es una pregunta sobre conocimiento, sobre cómo conocemos y qué conocemos. Y me parece una pregunta fundamental. Gracias, Gaby. Bueno, entonces vamos a, como decía la Gaby, yo igual les había mandado algunas preguntas, así que vamos a partir con una como súper general y después les tengo como según sus áreas como de especialización preguntas específicas, pero partir con esto de que se hace mucha referencia a Europa todavía. Siendo que en Chile tenemos muy buena arquitectura y premiada, reconocida internacionalmente y también nacionalmente. Entonces, ¿por qué creen ustedes que todavía estamos mirando tanto a España, Italia? ¿Por qué todavía estamos de alguna forma encontrándole valor a esa arquitectura, incluso a obras que son súper como de otra época, ¿cierto? La Basílica de San Lorenzo, la Plaza San Marcos, ¿cierto? Edificios que no tienen nada que ver con nuestro contexto, pero aún así se siguen como trayendo a incluso la arquitectura chilena. Ahí obviamente se nos ocurrían, bueno, no quiero como responder la pregunta, pero los eventos, las revistas, ¿cómo lo ven ustedes desde, obviamente desde los talleres también, cómo ustedes trabajan, si trabajan con referentes y si esto es como común, como también en las oficinas? ¿Por qué estamos mirando tanto hacia Europa todavía? ¿O puedes pensar? Hay un europeo en la sala. Sí. No, yo creo que hay una primera manera de responder bien simple, que es que la documentación al respecto, incluso online, física, está en un lenguaje y códigos culturales que podemos entender mejor. Y incluso arquitectos japoneses aparecen un taller de tesis de magíster sobre aprendiendo de lengua guau, hablando de traer esas ideas para Chile. Pero aún así los códigos que ocupamos son bastante occidentales. Primero hablamos de lo que es traducción, que en sí mismo empieza lo que es cultural, entonces pierde bastante de su componente original. Pero también, no sé si una rebeldía, no sé si tiene una razón de ser o algún sentido, pero me gusta mucho contestar ese canon. Cerrarse por qué, pero creo que el ejercicio de ver arquitectura realmente exótica es muy bueno para el ejercicio de la arquitectura, creo, porque más que nada, más que para emular lo que se hace en culturas que son muy distintas, no sé, hay muchas cosas de Vietnam que tienen un clima completamente distinto al chileno, excluyendo de Pascua. Lo que te sirve es como una especie de espejo, que sirve para entender realmente la especificidad de tu propio contexto.
comparando las operatorias que hay en ese otro contexto. Mientras más uno conoce estas operatorias completamente idiosincráticas de Japón, también de China, de Indonesia, que han estado interesados en eso, uno entiende más cómo funcionan las cosas en Chile, cómo funciona el sistema de medios, como estaba hablando recién, el sistema de licitación pública, el sistema de tramitación municipal, la corrupción, que a veces parte del proceso, ¿no es cierto? Versus la idea como de ver la metrópoli, digamos, España, Francia, Italia, que lo encuentro un poco más triste en el sentido de que lo vemos como versiones un poco más perfeccionadas de lo que somos, y creo que son muy poco interesantes, muy lineales. Pero quizás justamente funcionan parecidas culturalmente. Claro, pero es muy cómodo creo yo que también es más profundo, o sea, cuando uno ve trabajo en referencias centrales entiende mucho por lo que está viendo, pero yo creo que la otra como situaciones de ignorancia están oportunas porque voy a comentar ahí que quizás también hay como una cercanía metodológica, ¿no? Como de cómo pensar digamos, las herramientas con las que la Comisión nos entrega. Digamos, nuestro sistema como similar al español, es similar también en Latinoamérica, y en ese sentido como que quizás un poco lo que decía se hace familiar y conocido la manera de enfrentar un problema, independiente de que eso sea útil o no, pero a la vez, claro, la pregunta es, hay esta pregunta como para los arquitectos, de verdad. En el fondo es como, hay una serie de referentes que son visitados o no visitados, o la referencia es operativa de este problema, quién lo resolvió antes, de qué manera, y en ese sentido, bueno, ahí obviamente que entre los motores de búsqueda, que a veces arrojan cosas bien terribles, y el boca a boca, o como la discusión sobre temas específicos, quizás abre otras puertas. Pensaba claro, como dependiendo del problema, uno necesitaría, no sé, como realidades cíclicas, realidades de precariedad, o realidades que tengan cierta cercanía a cada cultural y como de las condiciones que rodean los proyectos, quizás como manera de entender esa respuesta, entendiendo que la referencia de alguna manera es una manera de hacerlo, digamos, el proceso detrás, quizás más que el resultante necesariamente, ¿no? Quizás eso también es interesante, no he visto sus mapas, si las referencias es aparente, superficial, o es algo que escapa, claro, es una manera de gestionar un proyecto, y en ese sentido escapa la imagen, que es un poco el medio que de alguna manera gatilla la representación que ustedes hacen, que no sé si es el método de la pregunta, ¿no? La pregunta, alguien mencionó un proyecto que no tiene imagen, pero es porque tiene algo detrás o adentro, más que la primera capa de superficie, que puede ser un detonante de un proyecto. En ese sentido, sería interesante porque si la referencia es procedimental, no es formal, el proceso, el diseño, los usos, etc., tal vez más interesante, a mí me interesa ver culturas o países o regiones que son más parecidas a la nuestra en términos de desarrollo económico, desarrollo cultural, que yo creo que son mucho más parecidos a Malasia en ese sentido, o a los países de Latinoamérica, por supuesto, los sistemas neoliberales son muy similares, o incluso más, si mantenemos ese occidente, Estados Unidos más que hacen arquitectura, tengo que decirlo, súper fea, pero en general, pero los procesos de trabajo con los clientes, la manera como se financian las cosas,
una industrialización bien precaria, pero cara también, son bastante interesantes. Pero claro, no es una imagen, son procesos, son conversaciones, formato también de entrevistas, formato más dilatado, que tiene más espacio que esta imagen comprimida que una pantalla. Sí, hay que dar como una pequeña aclaración sobre lo que decía la Gaby, que obviamente no todos los que, o sea, en el fondo acá mostramos imágenes, ¿cierto? Hicimos ese mapa genealógico, pero también les preguntamos qué mirar. Y esa pregunta que es súper interesante, va mañana en la sesión de mañana en el fondo, pero obviamente había de todo, o sea, había las respuestas podían ser desde la estética hasta el detalle constructivo o la estrategia programática. O sea, de alguna forma les dimos la libertad de explicar qué habían mirado de esa obra y para en el fondo esta presentación está la imagen, que de hecho les pedimos que compartieran la imagen que ellos vieron y no todos compartieron una imagen, porque probablemente algunos vivieron la experiencia de recorrer ese edificio y eso fue lo que visitaron. Claro, es interesante lo que dice Diego, como de ver lo exótico, que es de hecho una palabra que apareció ayer también en la conversación, como de cuando hay un agote de las referencias se empieza a mirar como lugares exóticos, como, bueno, no sé, Japón sí es tan exótico, pero de alguna forma cosas que no hemos mirado antes. Sin embargo, la duda era como, ¿por qué aún igual seguimos mirando los países europeos en gran medida? Ahí en algún momento planteo una hipótesis, quizás nuestra formación, al menos en la Chile, no sé, en la católica es súper europeizada. Casi no vemos ejemplos de Asia o de África, o sea, África está casi ausente de cualquier programa. Bueno, pasando como a las preguntas más específicas, a mí me interesaba mucho tu opinión, Diego, sobre lo de los recursos audiovisuales, porque tú tienes esta página On Architecture, donde están todos estos videos de entrevistas a arquitectos nacionales e internacionales. Y me metí a la página y hay que pagar, ¿no? Paga la institución. Hay un modelo de suscripción. Quería ver los videos, pero bueno, en el fondo hay que pedir. sí, hay una ausencia, muy poca incidencia de los recursos audiovisuales en los medios o sea, en las preguntas que hicimos a los arquitectos. Siendo que yo al menos siento que la arquitectura es uno de los objetos que más puedes observar como desde la experiencia audiovisual, o sea, como de recorriendo, ¿cierto? Preguntando, hablando con los arquitectos, con la gente que lo utiliza, la luz, el ritmo, los recorridos, etc. Y aún así, aún no es un material que se utilice tanto. Hay alguna complejidad, hay un desafío en ello, y ¿qué crees tú? ¿Qué gracia tiene revisar ese material audiovisual para observar? ¿Qué beneficio? Sí, también pareció a lo que decía Gabriela sobre la metodología, la pregunta es sobre forma o procedimiento. También en ese mapeo que ustedes hacen de qué es lo más importante, cómo se recibe, no se consume, como la arquitectura, es una matriz cuantitativa, no cualitativa. ¿De acuerdo? En el sentido de que mientras más digan que sí, más aparecen, ¿cierto? Pero hay otra capa de la concepción de la arquitectura que es, y en ese sentido quizás lo cualitativo, lo audiovisual está subponderado en su proporción, es que para recibir esa información de la arquitectura audiovisual tienes que suspender tu otras situaciones que estás viendo en el momento para concentrarte en ver eso. O sea, es algo audiovisual, o sea, que más tiene un sentido. Versus que la imagen, versión Instagram, Tumblr, lo que sea, puede estar con música, puede estar con muchas cosas, y la línea de concentración que te requiere es mucho menor. Podríamos decir que tal vez la absorción, o sea, lo que realmente el sedimento que te queda de esa arquitectura que tú recibes audiovisualmente o incluso consumes audiovisualmente, tal vez es más importante que el mismo segundo que invertiste en algo, digamos, una imagen.
Con el texto escrito, claro, ahí estamos en una condición distinta. La lectura es asincrónica, ¿cierto? O sea, tú no te lees todo de una, versus el audiovisual, que en general estos capítulos que hacemos nosotros, por lo menos, tenés que darte unos minutos para verlo y se acaba, ¿cierto? Hay unos más largos que tienen el tamaño de la obra. Pero claro, es un material muy poco aprovechado, creo, todavía, pero eso no implica que para lograr entender de la arquitectura como yo sea un buen formato. Hay niveles de arquitectura, pero saben, los compañeros pueden estar más rayados que otros, pero los más rayados probablemente la audiovisual es muy importante. También que tampoco homogeneizar completamente los sujetos que están recibiendo la arquitectura. Eso es mi intensa, la audiovisual. Corporativa. En mi experiencia, yo busco mucho material audiovisual para las clases y es súper complejo encontrar material gratuito. Entonces, por eso te preguntaba, porque obviamente requiere mucho trabajo. O sea, yo tengo que ir a vos, además de la actividad, me junto con esta persona que es una experiencia muy interesante, hago videos de edificios. Vamos por 700 videos que hemos hecho yo y mi socio Felipe Ferrari desde que era estudiante. Y eso requiere inversión de tiempo, programación, no es que me siento y me llegan fotos y las publico, ¿cierto? La cadena de producción es mucho más cara. Cobramos también porque partimos como un modelo de internet de suscripción y no como un modelo de auspicio, ¿cierto? Esa es la real razón. Porque si tuviéramos un modelo de auspicio, teníamos que publicar lo que la gente quiere ver y no necesariamente lo que nosotros queremos mostrar, o lo que realmente creemos que vale la pena mostrar, ¿cierto? Entonces separamos, digamos, la producción de la parte editorial lo más posible de estas manos oscuras que hacen que tengamos que publicar un premio de arquitecto, cosas que dan para publicar lo mismo, es muy importante. Y generar flujo para que en el fondo de alguna forma esto se transfiera en compra de alguna cosa, alguna parte, versus un contenido que tengo una letra completamente independiente, bastante personal también podríamos decir, y que me permite también viajar. Ahora una pregunta para la Carla, porque está como más especializada en lo que es representación. Nos preguntábamos con el grupo en qué medida la forma que se representa la arquitectura condiciona cómo se diseña. Pensando también un poco en la historia de la arquitectura y como el uso de la axonométrica, ¿cierto?, en lo moderno, que al final terminó haciendo que los edificios se diseñaran como objetos. Si es que en el fondo hoy día, con cómo tenemos esa información, también está influyendo en cómo diseñamos. Quizás es interesante también tu visión desde el taller, no sé, desde la metodología informática, quizás. También sé que ustedes usan como, que les dan como la forma de representar, ¿cierto? Como un encargo, o sea, como parte del formato. Creo que solo, o sea, como respuesta pragmática, pienso como en dos tipos de representación, porque igual tienen medio de representación, me imagino que como uno entender el dibujo, las cosas que uno hace antes de la obra en sí, como aquello que permite cuantificar básicamente lo que viene. Eso es una cosa, y la otra es como la proliferación de representaciones como otra, como dos tipos de imágenes. Y pienso también que a ver, unas cosas que a mí me parece interesante digamos, de todos los recursos que existen para pensar un proyecto, pienso que el set canónico, ¿cierto?, de dividir en distintas pistas el proyecto es muy fundamental, y que supongo que ahí el problema no es la proliferación de imágenes en Instagram, sino que, en fin, como manera de pensar, ¿no? ¿Qué pasa para una profesión que ha pensado siempre fragmentariamente? La planta por un lado, el corte por el otro, distintos tipos de plantas y cortes dependiendo de qué está ayudando, y que luego eso tiene que juntarse en una sola cosa, y la distancia entre
aquello que fue dibujado y lo final, digamos, todo lo que ocurre noble, etc. O sea, que hay espacios para el error y también como para la atención, que me parecen como algo positivo y rico. Y pienso que eso es, o sea, independiente de la imagen digital, o de la red, o de la axonométrica, digamos que son como variaciones o énfasis en distintos medios. No sé, hay una pregunta si es distinto pensar, diseñar desde BIM o diseñar desde los fragmentos. Que quizás sería interesante prestar atención, no sé. Siempre pareciera ser, o sea, oficinas que ocupan BIM pareciera ser una cosa como a posteriori, en algún momento todo se coordina. Hay otras que utilizan BIM desde el principio, se ahorra bastante, me imagino, se ahorra que no se reacciona, es decir, buscar lo romántico de la planta del corte, pero no sé, creo que respecto de las maneras de pensar, el pensamiento fragmentario es como el pensamiento por partes, y el desafío de pensar el total a través de las partes me parece interesante. Sí, como respecto como a las modas de imagen, me parece que es como interesante, pero es secundario. No, yo creo que está bien, porque al final son dos temas distintos. Uno está como la representación más bien desde la técnica, la representación técnica, que es lo que tú hablas como de la planta y todo cómo esto se lleva a BIM. Normalmente ahora se hace así, aunque deberían, los que son fan de BIM dicen que deberíamos diseñarlo de BIM, ¿cierto? Está también como la representación de cómo queremos mostrar el proyecto, y ahora como que hay modas de cómo representar el proyecto. Y por otra parte está esto de cómo esta proliferación de imágenes, que es algo que al menos a mí me interesa, y es lo que no responde. No, es como cómo está influyendo en cómo diseñamos. O sea, de alguna forma estos arquitectos nos mandaban un montón de imágenes de lo que habían visto, y en el fondo cómo hicieron ese collage de imágenes para componer una obra, me parece que no es un tema menor, como hoy en día de alguna manera con todas estas imágenes, o sea, se compone, ¿cierto? A veces era muy interesante que decían que lo que habían copiado o habían referenciado de la obra era el detalle constructivo, después decían que no era lo que más conocían. Entonces era interesante cómo finalmente decían el detalle constructivo por la imagen, porque en el fondo especulaban cómo era ese detalle constructivo, pero no conocían el detalle. Entonces, de alguna manera, encuentro que es interesante pensar que se ha vuelto un poco superficial esta manera de referencia. Como menos, me acuerdo que antiguamente cuando yo estudiaba era mucho más como técnico, la copia o el plagio era estudiado. No sé ahora cómo lo ves tú eso. Sí, me acordé. De hecho, yo había traído la revista esta, me había pedido un artículo para también una revista uruguaya, en el periodo uruguayo. Y era un artículo que se llama Argumentos Gráficos, y de alguna manera es como un poco mirar pero partía de eso, la pregunta de ese recurso, también ese artículo partía con ese tema de la proliferación de collage como digital, que parece como recortado a lo Office, etc. Y por otra parte la axonométrica, ya sea explotada o habitada, y las vías como japonesas que se veían desde ahí. Y también con la pregunta, el final, pienso que la pregunta no es tanto esa, sino que respecto del pensamiento fragmentario, o de hacerse cargo de las partes, y que luego te encuentras con el total, y lo que diseñaste para la parte X, después no te calza, que es privilegio, ¿no? Y respecto a la pregunta del taller, o sea, en general, bueno, este semestre estamos ahí con Lucas Villara
Trabajando también desde los fragmentos, de hecho es un experimento a que resulta, pero en el fondo son 6 entradas al mismo proyecto y entran primero desde, imaginaron así una secuencia, digamos, a partir de imágenes que se imaginaban el programa a partir de collages, o sea, un medio que no está espacializado. Después, cómo negocian un sitio con algo, después cómo piensan circulaciones, después cómo piensan una estructura, después cómo piensan espacios, materiales, y después van a tener que juntar todo. Y van a tener que, supongo que los dos polos serían sintetizar o negociar. Que quizás eso es interesante o productivo, ¿no? Como obviamente no hay método. Pero hay aproximaciones y algunas tendrán más sentido en algún momento y otras no. O sea, algunos problemas será el sitio, en otros problemas será la estructura o el costo, como entra el camión, para que funcione el asunto. Y no, parece que la lógica como de permitir que el error exista o el conflicto es más propenso a la invención que el control de todas las variables del modelo. Perfecto. No sé si es el momento de abrir las preguntas. No sé si Alguien del BIM. ¿Alguien del BIM? Del BIM. ¿Alguna pregunta para nuestros invitados? Sí. Con respecto a la primera pregunta, que era como los referentes que tomamos, porque miramos tanto a Europa y no, o a otros lugares y no tanto a lo nacional, ¿no creen que la respuesta va un poco ligada con para quién hacemos arquitectura, los arquitectos que hay ahora en Chile? Porque ¿quién paga la arquitectura realmente? Entonces, cuando nosotros tenemos que vivir de algo como profesionales y tenemos que pensar en quién va a consumir la arquitectura que estamos haciendo, y curiosamente o no tan curiosamente, esa arquitectura que estamos haciendo calza con las personas que pueden pagarlo, y esas personas que pueden pagarlo están viendo otros lugares también. ¿No creen que está un poquito ligado con eso? Toda la anterior. O también quién reconoce la arquitectura. También. O sea, quiénes son los que están como valorando. ¿No? ¿Quién la mira al final? ¿Para quién lo hacemos? ¿Quién queremos que nos mire? Y como hay que compartir. Es un poco así, ¿no? Son curiosas. Sí. Claro, y no sé, por más que a mí me interesa mucho lo que pasa en Vietnam o en China, yo lo presento a una persona súper acaudalada, así, Vietnam, Chile, siendo que no llevan, no están como baracas en la arquitectura en este momento. El modelo aspiracional. Claro. Claro, pero también depende, o sea, claro, uno paga esto, pero también uno tenga la decisión, pero uno puede torcer un poco las cosas a trabajar buscar maneras de trabajar que te permitan que tu contraparte no sea tan cerrada, a que tenga que ser la referencia a algo en Suiza o en Cataluña. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenía una pregunta para ambos respecto de... En la conversación se ha abordado formas de hablar de arquitectura en los medios. Muchas veces termina siendo como comentarios sobre productos de la arquitectura, hablar mucho de dibujos, collage o la obra misma, o por otro lado la academia que produce investigaciones o reflexión sobre cierta bibliografía. Pero siempre encontró que hay una cosa ausente en la discusión que parece que a nadie le interesa o que en algún momento le ha interesado en la misma profesión. La palabra que es un poco fea, que la oficina o qué realmente pasa en ese instante donde se produce eso, porque al final del día yo no sé si los productos de arquitectura, si más bien la cultura contemporánea le da mucha importancia, pero no sé si son tan importantes al final. Los dibujos, los collages son medios para llegar a la obra, pero parece que el mundo que está detrás de eso no es tan interesante
en un momento en el cual sí están surgiendo ciertos medios y donde se está hablando de eso, especialmente en los Estados Unidos, donde se ocupa esa página de meme para denunciar ciertas prácticas en las oficinas. Un mundo parece que está apareciendo y que las revistas nunca abordaron. O saber que Cristian Bosa, Rest in Peace, hacía tijereres con prostituta, o no sé, como ese mundo que sí parece que trivial o parece que es secundario, pero creo que tiene una importancia fundamental en las obras, informan cómo se proyectan, y que, por ejemplo, en el cinema, hoy día cuando se hace una película, se hace un making of al tiro. En nuestra profesión parece que es un territorio sucio que no se quiere mirar o que no es importante. Y en Chile hay otro loco que hablamos mucho de arquitectura y no conocemos los arquitectos. Yo creo que hay miles de formas de practicar acá. Hay gente con grande oficina, hay gente que son pesados en la oficina, hay gente muy corporativo, hay gente que no tiene oficina. Y no hay revistas, no hay medios que de alguna forma le dan un interés pero profundo a eso, no solamente para la copucha o la anécdota, pero para una reflexión profunda sobre eso. No sé qué opinan, porque yo sé que tú vas a entrevistar en su oficina donde trabajas. La mejor parte no la puedo... Sí, ahí hay mucho anécdota, pero desde el punto de vista de la revista, como ¿es algo que le parece interesante abordar o no sé? Yo creo que hay interés, por lo menos desde la academia recientemente, sobre las prácticas, como mirar prácticas, plantear formatos de práctica distintos. De hecho, el mismo Juan Carlos, me acuerdo desde hace bastante tiempo, planteaba como otras maneras de hacer, ¿no? Versus la oficina como la persona iluminada que le trae, que llegan los encargos que mencionaban también. Y en el fondo plantearse como maneras más diversas de operar. Y pienso que eso sí, hay interés de mirarlo tanto desde como lógicas bien como propias de la investigación, como mirar oficinas en Chile. Por ejemplo, una colega, Marí Periowski, que está en su foco es la presencia de la mujer, pero también me imagino que además de mirar la presencia de la mujer históricamente en el siglo XX, también hay un mirar cómo funcionan las oficinas, las estructuras de oficinas, por ejemplo, de práctica. Y también estaba pensando en el ciclo de la Católica se llama Práctica, o digamos que hay una que de repente no es solo el formato de referencias, no es solo la obra y mirarla como en sí misma, sino que ese proceso que lleva o la manera, las asociaciones que se necesitan para que estas cosas ocurran. Yo coincido que es interesante porque quizás es una manera más directa de modelarse como arquitecto o arquitecta, cómo alguien con mis recursos logra hacer lo que, por ejemplo, lograr que esta profesión sea aquello que te paga la vida, ¿no? Que es difícil. Y en ese sentido, el buscar referentes o plantear la pregunta sobre prácticas que no son hereditarias, por ejemplo, me parece que abre el campo a justamente aquellos que no participan de ese medio, como de la profesión burguesa, que les pareciera ser como la manera más canónica de practicar. Y lo otro que pienso es que también es como uno pasea por Santiago y ves como la promiscuidad de nombres, ¿no? O sea, tal edificio fue hecho por Porto Larraín Prieto, el otro edificio fue de Porto Larraín Prieto y no sé quién, y como que digamos, siempre es como... Claro, pero también como afluentes, rectas, vestuario, o sea, como que hay sus mismas prácticas, ¿no? Como momentos en que ciertas asociaciones funcionan y potencialmente son para proyectos, o se logra establecer una lógica de mayor tiempo donde uno puede decir tal oficina ha desarrollado sus preguntas, independiente del encargo, ¿no? Como quizás eso es como quizás la pregunta que se puede abrir a partir de esa pregunta acerca de modos de ejercer es posible, por ejemplo, si miramos como la escena chilena, hay oficinas con preguntas que se desarrollan a través de encargos de manera consistente, o siempre es una respuesta contextual al problema específico dado por el encargo. Y entonces entre, no sé, la ampliación, el restaurante,
la casa en la playa, uno puede decir que hay una pregunta de tal en esta oficina o en esta asociación que excede o que supera o que va más allá de la respuesta específica, y pienso que, en verdad, no lo sé muy bien, hay ciertas oficinas que sí tienen, o sea, es el tiempo, no es una manera de pensar que hay preguntas como que se van testeando, o no, es capaz también de mapear como temas, ¿no? La pregunta estructural, la pregunta de la gestión, la pregunta y que quizás van apareciendo también de manera ramificada, más que lineal. No sé. Pero sí me parece como súper interesante a mí, al menos, el hecho de mirar, o sea, creo que los referentes efectivamente potencialmente también tiene que ver con práctica, no solo con el resultado. Práctica no de obra en pastoral. Pero estoy de acuerdo con Gabriela que el contenido está, la investigación está, la dificultad, y creo que eso es lo que pregunta, es la divulgación. Porque todo esto, igual que en el video, requiere más tiempo que la fotito, el 30 segundos máximo del TikTok. Mucho escrito en TikTok. Y creo que ahí está la pregunta. No sé, voy a dar un ejemplo. Si hay cosas de chisme. Está la revista Pin-Up, ¿cierto? Que es puro chisme, es súper bueno. Pero también demitifica un poco al arquitecto, lo lleva a un estado glamour que tampoco le es muy cómodo, entonces también hay un formato ahí que creo que es de fácil consumo, como la vuelta en el water, la vuelta en la peluquería. Ahí creo que hay un camino a seguir en divulgación, ¿cierto? Porque en ese todo manto de frivolidad hay cosas súper interesantes en esa revista en particular. O sea, creo que un caballito de Troya que inventó este señor Félix para divulgar contenido que de otra forma sería difícil de digerir. Y yo me acuerdo cuando yo partí con los videos tenía ese interés, o sea, lo dejé porque encontré que era un poco serio, pero al final quizás hubiera sido mejor de ponerle música a los videos, de dejar más atractivo, de cuando salía una ventana, de la ritmo, cosas así, pero no sé viejo, no sé fome. Y claro, bueno, que pagan solo, en mi caso no es el público general, sino los bibliotecarios. Gente muy seria. Está en la votación enviada a red de distribuidor. Pero algo encuentro interesante la pregunta de Tomás, porque efectivamente hay como una. O sea, ahora se están usando estos memes de hecho, el edificio Waffle, todos lo conocemos por Waffle, pero también por los memes. Por el edificio feo, etc. Entonces, de alguna manera hay como esta crítica media popular, interesante, ahora está me refiero más a otro tipo de meme, no sobre obras que están apareciendo en otros países donde se comparten correos de oficina, donde se denuncia que el jefe está teniendo tal comportamiento, bueno, por esa cosa particular, pero se está entrando a la privacidad de la oficina y se divulga, no solamente estos memes sí que como que funan al edificio, pero... Sí, y en ese sentido, bueno, ahora también está otra cuenta de Angelano, para ver, pero que también en el fondo son como denuncia, y lo que encuentro interesante y que lo conversamos ayer en otra con la Reina, es que sí, o sea, se conversan de esos temas, pero hay poca crítica como escrita, como que hay mucha cosa visual y dando vuelta y el boca a boca y uno se ríe, pero luego hay poco como crítica real, ¿cierto? Escrita, que uno pueda citar, que uno pueda construir después de eso. En Chile como que un poco esas conversaciones son como el chaqueteo, ¿no? Como, la crítica es como el chaqueteo. Y yo creo que deberíamos como de alguna forma volver a trabajar con eso de la crítica a las exhibiciones, a los libros, o sea, realmente como reflexionar acerca de lo que se está haciendo a través de los distintos medios. Con eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo una cosa bien breve, a lo mejor es para el otro lado, pero que estaba pensando todo el resto externo a Gabriela y que creo que es una pregunta que quizás podríamos hacernos. ¿Cómo, a propósito de la arquitectura como una forma de conocimiento, es el tipo de atención que permite la información de la arquitectura? Permite una atención mucho más distraída que otras disciplinas, y en eso, en mi opinión, en eso hay una cuestión que uno debería reparar, porque a
propósito del ejemplo que tú ponías, Gabriela, de la novela, ¿no? Que evidentemente probablemente se lee distinto de como se leía hace un siglo, pero implica una especie como de forma. Y en cambio en la arquitectura convivimos, no sé si disciplinarmente, con esta posibilidad de estar distraídos incluso en la ciudad consumiendo arquitectura. Y probablemente pasa lo mismo también con la información mediada que recibimos. O sea, evidentemente cuando uno quizás quiere ocuparlo más operativamente, como mencionaba Diego, no se zambulla en las plantas, pero está esa otra posibilidad. Y creo que es interesante, al menos a mí me parece pensarlo también. Está la posibilidad de acceder a información distraídamente, eso deberíamos quizás también considerarlo como un análisis más cualitativo. Como el matinal que está pensado para escucharlo. Es que sí, podemos transitar sin necesariamente entrar, y no estoy haciendo un juicio de valor, sino más bien, no sé, creo que hay algo ahí que escuchando unos críticos y que creo que conecta como directamente con toda postura de ustedes respecto a los videos, ¿no? Como de qué manera, pensando como la difusión de la arquitectura, ¿no? Los medios, de qué manera hacen uso de la atención existente, que es breve y es como hay muchas fuentes, etc. O de qué manera también plantean otra manera de aproximarse a mirar, ¿no? A ver, y pienso que ahí, claro, sería terrible si en el fondo uno siempre cuando escribe está pensando que te van a leer en diagonal, cuando moriría la escritura, ¿no? Y me pasa que uno va a exámenes y es como de magíster y dice leí en diagonal. Pero sería bueno tener seguido, o lo que tú decías respecto a los videos, o sea, quiero atención durante 3 minutos, como la capturo, y hay una, claro, quiero cumpliría la música dentro de ese como, de ese guión que propone, nada, que pienso que el problema de los medios, cuando uno plantea nuevos medios o como actuar dentro de medios específicos, está ese como tensión entre lo que se puede y en verdad lo que queremos, ¿no? Cómo se educa cómo se genera un nuevo medio, independiente de lo que el contexto económico pueda darnos, ¿no? Como esto mismo, es decir, va a ser en este lugar y va a estar todo cerca, versus como vamos a estar en la escuela, en un hall, en un auditorio, ¿no? Otro tipo de... genera ciertos problemas, pero también ciertas ganancias. Entonces, nada, que siga, también había notado la palabra atención porque es, claro, el término benjaminiano es importante porque es verdad que la arquitectura se vive, digamos, la arquitectura del día a día se vive en ese estado como de atención frágil, ¿no? dentro de múltiples estímulos, y esa es una de las maneras, y luego hay otra que es como la del estudio, de entender cómo funcionaba, cómo resolvían en vivo o a través de revistas, libros. Me parece interesante como esa tensión de me sumo y esta conversación en un video de TikTok y con como frases así, claro, el look, para el bronce, un baile, o nos juntamos y vamos a cerrarlo y como que vamos a ver. Muchas gracias a Diego y Gabriela y a todos por su atención y las preguntas, así que vamos a cerrar con un aplauso a los